Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 16 de abril, en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Les saluda Caleb Estrada y les mando un afectuoso saludo desde aquí, desde la bella ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, en el país de México. Y es un gusto para nosotros poder compartir estos devocionales, pero también leer cada uno de sus comentarios. El que nos escriben nos alienta muchísimo. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan dejando comentarios, que nos sigan dejando peticiones de oración para orar y apoyarles en oración, y también desde donde nos escuchan, y también si tienen alguna duda. Les invitamos también a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas, y también que puedan adquirir su devocional impreso para complementar sus estudios diarios. Bueno, el día de hoy el estudio lleva por título Velando y Orando, estando en Marcos 14 del 32 al 42. Así dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Velando y orando. El día de hoy nos encontramos con este pasaje que realmente nos habla de este momento. Nos quedamos en el devocional del día de ayer, que terminó el Señor de instituir lo que conocemos como la Cena del Señor, la Santa Cena. Y después de ello, Jesús empezó a darle una serie de recomendaciones, una serie de enseñanzas. Después entonaron un himno. No sabemos qué himno entonaron, pero adoraron a Dios y de ahí salieron. Y en ese trayecto que caminaron desde el aposento alto hasta el Getsemaní, Jesús les seguía enseñando, Jesús les seguía dando indicaciones, Jesús les dio esperanza, que es lo que nosotros necesitamos en cada momento, esperanza de en quién estamos confiando, y realmente estamos confiando en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y cuando llegaron a Getsemaní, nos dice el pasaje que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos que le esperaran ahí entre tanto que oraban. En el devocional de hoy veremos la importancia de lo que es la oración y estas dos palabras, velando y orando. El hecho de velar significa estar pendientes, estar alertas independientemente de la hora, y generalmente velar se refiere a las altas horas de la noche, en la madrugada, lo que se le conoce como las vigilias de la noche. Estar pendiente de que no vaya a ocurrir absolutamente nada. ¿Y cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a estar pendientes, alertas? En oración. Y vamos a ver 3 puntos, siendo el primero velando y orando con toda sinceridad y dependencia. ¿Qué es lo que vemos acá en este momento? Jesús se aparta, recordemos que son 11, y entonces deja a 7. ¿Sí? Bueno, deja a más discípulos y se lleva a 3 discípulos. Entonces, lo que sucede acá es que se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, deja a los demás discípulos allí. Entonces, lo que está haciendo es, se los lleva, y nos dice el verso 34, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Realmente se sincera con sus discípulos, les dice: yo estoy abatido, o sea, estoy total y completamente preocupado. Dice: siento una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Nos dice que les pide apoyo en oración, les pide que permanezcan despiertos aquí con Jesús, y dice, yéndose un poco adelante, nos dice los otros evangelios, un tiro de piedra a una distancia muy lejana, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora.
Se inclinó Jesús en tierra y su oración era tan ferviente, era tan fuerte que nos registra el Evangelio de Lucas, que sudó gotas de sangre. Y eso sucede cuando una persona experimenta un estrés, una presión, una preocupación tan grande que las glándulas sudoríparas empiezan a sacar o expulsar sangre. Y eso es un registro médico. Lucas, quien es el escritor del Evangelio, era un médico, entonces él sabía lo que estaba escribiendo, él sabía lo que a Jesús le aconteció en ese momento, por eso lo registra. ¿Y qué es lo que nos dice? Decía, Abba Padre, oraba así a Dios. Todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es que vemos en este momento, Jesús se sincera con sus discípulos, les habla con toda honestidad y también se sincera con Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ocasiones? Nos encerramos en lo que creemos y en lo que pensamos y no dejamos que alguien más nos apoye. Y eso es algo que no debemos de hacer, porque en esos momentos el enemigo nos ataca, nos pone ideas que realmente están fuera de la palabra, y eso hace que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro enfoque se aleje de Dios. Lo que hace aquí Jesús: se sincera con sus discípulos, con sus amigos más cercanos, y también se sincera con Dios. En esos momentos previos, Jesús no tenía miedo por todo el sufrimiento físico que iba a padecer. Jesús tenía pendiente, estaba preocupado porque iba a cargar la copa de la ira de Dios, iba a beber la copa de la ira de Dios, que ahí se concentraban en Jesús todos los pecados de los que íbamos a llegar a la salvación, tanto del pasado como del futuro, que nosotros nos encontramos en ese momento. De manera que Jesús le estaba diciendo, todas las cosas son posibles para ti, para Dios todo es posible. De manera que si era posible por parte de Dios, se podía apartar ese momento de sufrimiento, de beber la copa de la ira. Pero dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es lo que debemos de hacer. Debemos de velar y orar con toda sinceridad y dependencia de Dios. Sinceridad con nuestros hermanos en la fe. Sinceridad delante de Dios, pero también dependencia en Dios. Crear una dependencia, esa dependencia es sana, porque Dios nunca nos va a fallar. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, velando y orando. 2, para no caer en tentación. Nos dice en el verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y es lo que dice acá. Jesús se acerca con sus discípulos, se acerca principalmente con Pedro, con Jacobo y con Juan, y los encuentra durmiendo. Y eso es algo normal, estamos en la madrugada, ellos estaban cansados de todas las actividades diarias, fue una semana muy pesada, fue una semana cansada para ellos, y lo que sucede en este momento es que la preocupación los estaba también desgastando, porque no sabía lo que iba a suceder. Y nos dice que Jesús le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cuánto tiempo entregamos a la oración? Y eso me aplica directamente, que estoy compartiendo este devocional, que cuando estaba estudiando me preguntaba ¿cuánto tiempo dedico a la oración? Y también cada uno de nosotros debemos de preguntarnos ¿cuánto tiempo dedicamos a orar? Y es que no se trata de que vamos a ser más religiosos, más santos, mejores que nuestros hermanos. No se trata de eso, se trata de una relación personal con Dios, y en la cual se trata de cuidar lo que nosotros somos delante de Él. Velad y orad, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Nos dice, ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. O sea, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y eso es algo con lo que vamos a estar luchando. Pero por eso nosotros debemos acercarnos con sinceridad y dependencia a Dios para que no caigamos en tentación. Las tentaciones van a estar a la orden del día, pero Dios en su misericordia nos va a dar de esa fortaleza, nos va a proveer de su ayuda, de su espíritu, para que podamos continuar. Y nos dice el verso 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. En todo momento, nosotros, aunque estemos repitiendo una oración, pero sincerarnos delante de Dios, hablar con toda honestidad, con toda humildad, con toda dependencia a Dios, que Él es quien nos ayuda. Señor, estoy pasando por esto, ayúdame a aprender tal como Jesús nos enseñó en su momento más difícil previo a la cruz. Y es lo que debemos aprender, velar y orar para no caer
en tentación. Y si hemos caído en tentación, el Espíritu en Juan nos dice, hijitos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos con Jesucristo el justo. ¿Debemos de qué? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Y es lo que debemos de hacer, velar y orar, estar dispuestos y morir cada día a nosotros mismos. Y eso nos lleva a nuestro último punto, velando y orando. 3, a pesar del cansancio. A pesar de lo que estemos experimentando, los discípulos estaban experimentando cansancio, tristeza, quizá impotencia, también estaban inciertos, estaban desconcertados con lo que estaba sucediendo. Y también Jesús estaba experimentando esto y más porque sabía lo que le acontecía. Sabía que sus discípulos se iban a escandalizar, sabía que Pedro, quien estaba ahí mismo, que era de su círculo cercano, lo iba a negar. Sabía que los discípulos que el domingo le estaban diciendo, Hosana, bendito el hijo de David, bendito aquel que viene de Dios, le iban a decir, crucifícale. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que en la cruz le iban a seguir injuriando. Jesús sabía que él iba a cargar la copa de la ira de Dios. Jesús estaba tan preocupado, tan cansado, pero también estaba, pues sí, esperando todo lo que iba a suceder. Pero eso no lo detuvo para orar. Y eso es lo que debemos de aprender. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. No debemos de dejar desanimarnos por la situación que estemos viviendo. Pero Jesús fue a orar, regresó y los encontró durmiendo porque dice, sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pero dice, se volvió a ir, les volvió a decir que velaran y oraran. Fue a orar con las mismas palabras, con la misma petición delante de Dios. Un ángel vino a confortar y a fortalecer a Jesús para que pudiese llevar a cabo su obra. Eso nos muestra que Dios nos fortalece en todo momento que estemos viviendo. Y nos dice el verso 42, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Dice, basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. A pesar del cansancio, podemos tomar tiempo para descansar, eso es muy bueno, pero debemos de designar tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar en lo que el Señor nos ha mandado. De manera que debemos de ¿qué? Velar y orar con toda sinceridad y dependencia. ¿En quién? En Dios, no en nosotros mismos. Debemos de velar y orar para no caer en tentación. Y eso nos lleva a lo mismo, de que estamos dependiendo de Dios. Estamos recurriendo a Dios en esos momentos de debilidad. Por lo mismo el Señor nos va a librar y nos va a fortalecer. Y debemos de velar y orar a pesar del cansancio, a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad. El Señor es quien nos ayuda. En Jesús tenemos nuestro máximo ejemplo para poder seguir. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.